Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Bueno, he pensado en hacer una serie de tutoriales para explicar las tres herramientas básicas que se usan en la electrónica para medir circuitos, para generar ondas, para visionar ondas en una pantalla, ¿vale? Entonces, la primera herramienta y una de las más importantes, por no decir la más importante, sería el multímetro. Bueno, multímetros tenemos de muchos tamaños, mejores, peores, de muchos precios, bueno, como todo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos de los que yo tengo. Como veis, uno más pequeño y otro más grande. Este es de los baratos baratos, puede costar unos 5 o 10 euros. Y luego este que ya es mejor, que puede valer en torno a 20-30 euros. Bueno, hay una marca que es muy conocida, que es Fluke, que hacen los mejores multímetros y los mejores aparatos para electrónica y que probablemente bajo este vídeo os salga alguna publicidad de ellos. Seguramente podéis echarle un vistazo y ver pues la cantidad de aparatos que tienen y lo buenos que son. Bueno, vamos a explicar un poco cómo es el funcionamiento de un multímetro. Si nos vamos, por ejemplo, al pequeño, vemos que tiene una rueda. Bueno, pues estos son los terminales. El negro siempre se pincha en el COM, que sería el negativo, y el rojo, en este caso, se puede pinchar en este para medir voltios, ohmios y miliamperios, veis ahí indicado, o se podría pinchar en este de aquí para corrientes altas de 10 amperios máximo, ¿vale? Lo veis que lo pone aquí. Si quisiéramos medir una corriente alta, pues pondríamos este terminal aquí, ¿vale? Entonces, como veis, ahora está apagado. Si nosotros movemos la rueda en este sentido, esto es para medir voltaje en continua, en DC, ¿vale? Esto es la escala. Nosotros, si queremos medir un voltaje de unos 10 voltios, lo pondríamos en una escala de 20, porque mide de 0 a 20. Si quisiéramos medir voltajes más pequeños, pues entonces nos vendríamos a estas escalas para ver una precisión mayor en la pantalla, ¿vale? Luego, por otro lado, también podemos medir resistencia. Vemos que podemos medir aquí varios valores de ohmios. Si quisiéramos medir una resistencia muy grande, pues nos iríamos a 2000K o a 200K, dependiendo del rango de resistencias que nosotros queramos medir, pues ajustaremos la escala a un valor u otro. Luego, este símbolo es muy importante porque con esto medimos la continuidad. Muchos me habéis preguntado en algún vídeo que cómo podíais saber si vuestro cable eh, portaba tensión o corriente. Bueno, pues girando la rueda hasta este punto podemos coger con los terminales y, por ejemplo, en un cable, poniendo un terminal en cada extremo del cable, podemos saber si la corriente pasa a través de ese cable. El aparato nos avisará siempre pitando. Emite un pitido y eso significa que el cable tiene continuidad, ¿vale? Eso es muy importante. Luego, por otro lado, vemos que podemos medir también corrientes en continua, ¿veis? DC. Y lo mismo, tenemos varias escalas, ¿vale? Y por último, podemos medir también tensión en alterna, ¿vale? Que es AC. ACV significa voltaje en alterna. Podemos medir, por ejemplo, pues tensiones altas como la de nuestra casa, o 750 voltios o 200 voltios, ¿vale? En ese caso, cambiaríamos el conector rojo a este de aquí. Bueno, y por otro lado también vemos que tenemos una rueda azul aquí. Esto es para medir transistores, ¿vale? NPN y PNP. Esto, si veis el tutorial de transistores que tenemos en el canal, pues podéis ver para qué sirve y un poco cómo podéis medir. Si os fijáis, tenemos aquí el colector, la base y el emisor. Indica las letras aquí, ¿vale? Y por otro lado, bueno, vamos a echarle un vistazo al grande, que ya incorpora algunas funciones. Como veis, ya tiene su funda, puedes elevarlo con una pata que tiene. Y bueno, ya tiene otras características que son mejores. Por ejemplo, veis que en vez de 3 conexiones tiene 4. Por un lado tiene el común, que sería el negro. Y luego, dependiendo de lo que queramos medir, si es voltaje o resistencia o frecuencia, lo pondríamos aquí, el terminal rojo. Si es intensidad, lo pondríamos aquí. Y si es una intensidad muy grande,
como es el caso de este de aquí, pues lo pondríamos aquí, ¿vale? Siempre el negro estando en este. Por otro lado vemos que este tiene algunas opciones más. Bueno, sigue teniendo la medida de resistencia, por otro lado tiene la continuidad, como hemos explicado en el otro. Luego aquí podemos medir intensidad. Luego aquí esto es para la alterna, ¿vale? Corriente en alterna. Si veis aquí el dibujo de la alterna de la onda. Luego también tiene unos conectores aquí. Esto, por ejemplo, sirve para medir fusibles. Aquí introducimos un fusible y mide si el fusible tiene continuidad o está fundido. Luego este también incorpora un sensor de temperatura que viene con este multímetro. Nosotros lo introducimos aquí y nos muestra en pantalla pues la temperatura que está midiendo esa sonda, ¿vale? Y luego por otro lado, al igual que este tiene esta rueda para medir los transistores, pues este tiene esta especie de línea donde vamos pinchando los transistores según sean PNP o NPN y los vamos midiendo, ¿vale? Esta parte de la rueda mediría condensadores, ¿vale? En faradios. Pues tenemos la escala de 20 microfaradios hasta 2 nanofaradios, ¿vale? Y con esto mediríamos condensadores, colocando los condensadores a los dos lados del terminal, ¿vale? Por otro lado tenemos esta opción que es para medir la temperatura, que sería específico de este multímetro, ya que tenemos aquí la conexión para poner una sonda, ¿vale? Luego tenemos HFE, que esto serviría precisamente para medir los transistores, que como os he comentado antes, irían pinchados aquí, ¿vale? Eh, pues con esta opción mediríamos los transistores y veríamos el valor en pantalla. Por último, pues tenemos por aquí tensión en alterna, tensión en continua. Este puede medir frecuencia también. Colocando aquí, pues podemos medir de 2 kHz a menos, o de 20 kHz hasta 2 kHz, ¿vale? Tienes estas dos opciones. Y por último, una medida de valores lógicos, pues como sería el 0 y el 1, o 0 o 5 voltios, que si veis el tutorial de puertas lógicas, pues ahí explico lo que referencian esas escalas, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, dar like, que no se os olvide, y nos vemos en el siguiente, que será el de la fuente de alimentación, ¿vale? Un saludo a todos.